esta iglesia no estaría aquí, estaría en otro lugar con 5.000 personas. Pero como aquí nosotros enseñamos lo que Dios mandó a que enseñáramos, pues estamos los que realmente trajo Dios a este lugar. Amén. Entonces, hijos de Dios e hijos de Satanás. Vamos a Juan capítulo número 8. Juan capítulo número 8. Biblias. Aquí hay unas Biblias. Aquí hay unas Biblias que hemos traído y lo prometido es que no es deuda, no señor. No señor, eso es lo que dice el mundo. Pero lo prometido que se cumple. Muy bien, lo prometido se cumple. No es deuda, porque quedamos endeudados, no señor. Lo prometido es deuda. Mire Martica, por favor. Reparte, por favor. ¿Quién necesita Biblia? Levante la mano los que necesitan Biblia. ¿Listo? ¿Qué más? Por favor, las cuidan. Eso no es para arrugarla, ni escogerla, ni rayarlas. Por favor, cuídenlas. ¿Hay más? ¿Necesitan más? ¿Sí? Gloria a Dios. Sí, porque aquí mi asistente sin Biblia. No, ella está ahí está como soldado valiente de Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, queremos a la luz de la palabra. San Juan capítulo número 8. San Juan capítulo número 8. Vamos desde el versículo 39 hasta el versículo 47. A ver, hermanos, San Juan capítulo número 8, del versículo 39 al 47. ¿Ok? Gloria a Dios. Y vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, hoy me voy a amarrar el cinturón de seguridad, porque lo que viene me va a mover mi vida y el piso. Amén. ¿Te das cuenta? Me va a mover, ¿qué? Mi vida y ¿qué más? Y el piso, mis hermanos. Ojo con eso, mis hermanos. Ajústense los cinturones. Que viene palabra de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos, para su iglesia. Gloria a Dios. Dice el versículo 39. Ojo con esto, mis hermanos. Corazón dispuesto, libertad en tu vida. Corazón que ama a Dios, salvación para tu vida. Corazón que obedece a Dios, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y le dijeron, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahora versículos 41 y 42. Le voy a pedir a los hermanos, a las personas nuevas que no conocen la palabra de Dios, denle la Reina Valera y usted coja la otra versión, por favor. Si usted tiene Reina Valera, pásesela al hermano que viene por primera vez y su merced, por favor, coja la Biblia nueva. Aquí, por ejemplo, acá. Miren, si las hay, miren, las hay. Lo he dicho, aquí en toda la iglesia está llena de Reina Valeras. Esa es Reina Valera, ¿listo? Es correcto, muy bien. Y nosotros los hermanos que ya estamos en la iglesia ya conocemos, porque dicen, ellos dicen, pero oiga, pero esto aquí dice otra cosa. ¿Ok? Listo. Entonces, versículo 42 otra vez todos. ¿Qué dice el versículo 42? Versículo 43, sigamos. Sí.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? ¿Y padre de qué? Muy bien, versículo 45, ¿qué dice? 46. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de qué? De Dios. Ojo, pay attention please. ¿Quién le dijo a los judíos que eran hijos del diablo? ¿Quién se lo dijo? ¿El mismo qué? Señor Jesucristo. ¿Y por qué no predicamos desde el altar lo que la Biblia dice, hermanos? ¿Para qué? Por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, ¿y qué? ¿Y la verdad qué nos hace? ¿Se da cuenta, hermanos? Hoy la verdad de esta palabra va a hacer a muchos de nosotros, nos va a seguir haciendo ¿qué? Libres, hermanos. La Biblia habla, escúchalo bien, hermanos, la Biblia habla de 4 diferentes clases de hijos espirituales. Habla de 4 clases de hijos espirituales. Cuando la gente escucha, escúchalo bien, cuando la gente escucha de hijos espirituales, de una vez ¿a dónde se trasladan? ¿A dónde? Al plano espiritual, al lugar celestial. ¿Pero es así? ¿Es así? No es así, muy bien, no es así. Porque hay espíritus malignos, como hay espíritus ¿qué? Que vienen de parte de Dios. ¿Ok? ¿Están entendiendo, hermanos? Vamos a empezar. Número 1. Entonces, miren primero, Efesios 2:2. ¿Qué dice Efesios 2:2? Listo. ¿Qué dice Efesios 2:2? Todos aquí, ¿qué dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué más dice? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? ¿En quién? ¿En los hijos de quién? De desobediencia. Esa es la primera clase de hijos espirituales. ¿Los hijos de qué? De desobediencia. ¿Y los hijos de desobediencia son hijos de Dios o hijos de Satanás? ¿Se dan cuenta? La Biblia lo dice. La Biblia está escrito. El hijo rebelde, el hijo que se las da de soberbio, que sabe que saca, no pasa nada, hijo. No, mira, dice la palabra de Dios, ¿cierto? El espíritu que ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Ahora, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, hermanos. ¿Quién lo dice? La palabra. Y si lo dice la palabra es el sí y el amén. Otra clase de hijo espiritual, versículo número 3. ¿Qué dice todos? A ver, todos aquí arriba. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra ¿qué? Carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Segunda clase de hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con esa ira en tu vida? ¿Qué pasa con esa soberbia en tu vida? ¿En tu vida? ¿Qué pasa? Si tú estás ahí y tú estás pasando por ese momento ahí en el secreto, dile: Señor, desarraigo ese espíritu. Porque Dios cuando habla a la iglesia. Aquí miren, a mí el Señor cuando estaba preparando el Espíritu Santo esta enseñanza me habló aquí y aquí, hermanos. Amén. Y en ese momento ahí cuando Dios me habla, digo: y Señor, gracias, sí, yo soy así, Padre. Perdóname, Padre. Le pido perdón por mi pecado y ahora necesito, Señor, que tú me sigas haciendo ¿qué? Libre, mis hermanos. Por eso dice: entre los cuales también todos nosotros. ¿Quiénes? Todos. Eso no es decir: ay, es que yo voy a misa, ay, es que yo voy al servicio, ay, es que yo leo la Biblia, ay, es que...
Ese cuento es el dardo del enemigo que le mete ese cuento. Ah, usted como hace tal cosa, entonces usted tranquila, French. No, mi hermano, dice que velad en qué, en todo qué, en todo momento. ¿Qué es velar en todo momento? Sí, estar que en comunión con mi Padre que está en los cielos, estar así atento en el bus, en la buseta, en el trabajo, en el carro, en todas partes, estar ahí. Entonces decía aquí, dice también en todos nosotros, vivimos, ¿cuándo vivimos? En otro tiempo. Eso éramos nosotros, ¿o no, hermanos? Vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? ¿Cuáles son los deseos de la carne? O más bien, ¿cuáles son las obras de la carne? Fornicación, adulterio, laxilia, concupiscencia, borrachera, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, ¿qué más? Orgullo, vanagloria, infidelidad. ¿Esas son obras de qué? De la carne, mis hermanos. Obras de la carne. Y las obras de la carne, ¿quién las hace? Es eso. Porque la Biblia del mismo Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Y qué dice aquí? Dice, haciendo la voluntad. Cuando alguien se somete a la carne, hace la voluntad de ¿qué? De la carne, mis hermanos. Hace la voluntad de la carne. Y eso es porque Dios está aquí y Dios nos está hablando. ¿Para qué nos está hablando el Señor? ¿Para qué? Para que cada día el Señor se glorifique en tu vida y en mi vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo? A otra clase de hijo, tercer clase de hijo. Juan 1:12. ¿Qué dice? Todos, a ver. Todos, confesemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ah, ¿sí? Aquí es diferente. Antes, los dos hijos espirituales anteriores, ¿de dónde venían? De Satanás. Eran hijos de ira y hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Cierto? Mire, yo les voy a decir algo. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, toda la iglesia es libre para la honra y la gloria de Dios. Amén, hermano. Porque cuando desenmascaramos al enemigo, ¿quién hace la obra? Dios Padre que está en los cielos, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces dice, ¿más a cuántos? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la persona que al final rechaza al Salvador y profiere o dice, se autojustifica él mismo, se autojustifica, que rechaza a Jesucristo y se autojustifica a él mismo, ¿cierto? Es llamado hijo del diablo. Vamos a Mateo capítulo. No, eso. Mateo capítulo número 13, mis hermanos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo número 24. Compartimos la palabra de Dios. Ya llegamos a Mateo capítulo. Todavía lo vamos a buscar en la Biblia. Mateo, porque siempre es larguito, son como 9 versículos. Mateo está entre Apocalipsis y Génesis, entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. Mire, le voy a recordar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después que sigue. Después que sigue. Gálatas. Espérate. Después de Romanos sigue Primera y Segunda de Corintios. Oiga, por eso vamos a empezar un estudio, el conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 24. ¿Qué dice? Mateo 13, 24. ¿Qué dice? Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, ¿qué decía? Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué le pasa
¿Qué le pasa al que se duerme, hermanos? ¿Qué le pasa al que se duerme según el versículo 5? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué dice el versículo 25? Ah, ¿qué hace el enemigo? Siembra. Siembra. ¿Qué le pasa al que anda bostezando y durmiendo? El enemigo que viene y siembra la maldad, la cizaña, la pornografía. Viene y siembra. Mientras que estamos viendo Yo Te Llamo. ¿Cómo si Yo Te Llamo es? ¿Tú me llamas? ¿Cómo es que se llama eso? A mí me llama. Yo me llamo. ¿Ah, yo me llamo? Sí, eso sí. Mientras usted está con la boca abierta mirando a Yo Me Llamo, entonces siga así, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Siga así. Ay, es que el pastor se volvió muy religioso. No, eso no es religioso. Eso es amar al Padre que está en los cielos, hermano. Versículo 26, toda la iglesia, 26 y 27, todos. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos, los padres de familia, y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde? Pues tiene cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Cuántos enemigos? Uno. Ah, ya. Y usted habla con la mayoría de cristianos y ¿qué le dice? El uno dice: el enemigo se me levantó. El otro dice: el enemigo me hizo alcanzar zancadillas. El otro dijo: el enemigo me puso esa enfermedad. El otro, entonces ¿cuántos enemigos hay? ¿La Biblia de cuántos habla? ¿Y entonces por qué nombran a tantos? Porque para acá no tienen Porque, hermano, diga, porque no conoce la palabra de Dios. Que no la conoce. Versículo número 20 dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ah, un siervo que dijo: ojo, esta es otra clase de hijo espiritual. Ojo, ¿qué dijo, Señor? Como le dijeron los discípulos: Señor, pedimos que descienda fuego del cielo. ¿Y él qué les dijo? Les dijo: no, ¿qué nos pasa? Ustedes quieren decir que les mandó a hacer cosas que yo no les he mandado a hacer. Cálmense, super ungidos, cálmense, apóstoles, cálmense, super profetas, cálmense, les digo, cálmense, discípulos. Yo no les mandé a hacer eso a ustedes. Versículo 29, toda la iglesia, ¿qué dice? ¿Qué le pasa cuando queremos arrancar un espíritu inmundo de una persona? Y si no sabemos hacerlo con la dirección del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Arrancamos también la... ¿Cómo? Podemos arrancar también la... ¿Cómo? Y una vez todo. ¿Cuántas personas hoy en día están perdidas en el mundo por causa de ignorantes de la palabra de Dios, que empezaron fuera a sacarle cosas? Y esa señora o ese señor o ese joven dice: yo no quiero volver más a esa iglesia porque allá eso es algo, yo no sé, a mí me da miedo todas las cosas que hace. Que se arranca el trigo también. Por eso, mire, este siervo, mire, escúchelo bien. Aquí dice: él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña. ¿Qué tienen que recoger primero? La cizaña. Atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ese es un cristiano que hipócrita. Señor, yo le hago, Señor, yo le como, Señor. Esa es otra clase de hijo espiritual. ¿Sí? Ese que le diga: ay, no, Señor, Señor, no sé qué, Señor, acuérdese que dijo: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos la palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartados de mí, no los conozco. ¿Sí te das cuenta? Y usted le estaba pasando lo mismo, tan afanado: ay, Señor, y arranco la cizaña. ¿Y a qué hora se le metió la cizaña, Señor? Pues estaba durmiendo.
¿Qué dice el versículo 36 al 43? ¿Qué dice? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aprendamos, hermanos. Respondió, él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Y cómo se llama el Hijo del Hombre? Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice que el que siembra la buena semilla, pregunto yo, ¿hay mala semilla? Sí, hermanos, ¿hay mala semilla? Ah, bueno. ¿Y quién siembra la mala semilla? El maligno. Satanás. La buena semilla, el que hace mala cara, el que vive protestando y el que vive renegando, ¿es buena semilla o mala semilla? Ah, bueno, hermano, lo dice la Biblia. Eso hay que decirle. No le diga, mire, no le diga a la gente: ay, es que usted con eso, ay, Leonel, mire, con esa cara de revólver que usted hace. No, usted le dice: venga, Leonel, ¿qué dice acá? Lea. Y Leonel lee: ay, sí, se parece a yo. Si no, hermanos, es que eso es una palabra, no me ponga a inventarle a la gente. Vaya usted con la palabra, hermanos, y verá que la gente va a recibir a Cristo. La gente le va a creer ¿a quién? A Dios. Porque mientras salga la palabra de aquí, ya sale contaminada, hermanos. Pero la que sale de aquí, de la fuente, y es guiada por el Espíritu Santo, sí, hace la obra para la cual fue enviada. Amén. Versículo que dice 38. ¿El campo qué es? El campo es el mundo. Primero, número uno, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Número uno. Número dos, el campo es el mundo. Número tres, la buena semilla son los hijos del reino. Número tres. Número cuatro, número cuatro, y las cizañas son los hijos de quién? Del malo, hermano. Ahí está claro. ¿Necesitamos profundizar o está claro, hermanos? Está claro, hermano. Versículo número 39. El enemigo que la sembró es ¿quién? Es el diablo. El enemigo que sembró, ¿cizaña o trigo? Marisolcita, cuando venga Eduardo tarde, le dice: ¿qué pasó con la cizaña, vamos? Y el trigo. Karen, cuando ve así, Willy, ¿qué tal? Dice: ¿qué pasó con la cizaña y el trigo? ¿Tú eres qué? ¿Cizaña o trigo, hijo? Es cierto, Leo, cuando Martica, cuando le da el vegano, qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Le sirvió la palabra el domingo o no le sirvió? De una vez avise, mi esposo mío. Usted tiene la autoridad espiritual para hacerlo. ¿Sí me entiendes? Claro, porque es que eso de que si cantamos como ángeles los domingos, pero que de lunes a sábado, ¿qué? Actuamos como demonios, no, ojo, no con eso. Usted tiene radical, usted, la palabra de Dios es clara. Y usted tenemos que decir: acuérdese el domingo. Hijos de Dios, hijos de Satanás. Que ya es palabra de Dios, y cuando la palabra te queda grabada en tu corazón, mi hermano, te dice: bueno. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ¿qué? Ángeles. ¿Quiénes van a venir a recoger la iglesia? Los ángeles, hermano. El Señor Jesucristo no va a venir a coger, venga, coge uno por uno, no. Son los ángeles, porque están ¿qué? Son los mensajeros de ¿quién? De Dios. Son ángeles ministradores, lo dicen Hebreos. Aleluya. Versículo número 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ¿qué? De este siglo. ¿Cómo va a ser el fin de este siglo? Según el versículo número 40. Yo no entiendo esa alabanza cuando dice: ardiendo el fuego, mi alma está. Ardiendo el fuego, eso es una alabanza de Dios. El fuego, cuando descienda fuego, mis hermanos, esa alabanza: descienda el fuego. Por favor, el fuego, cuando desciende el fuego, es a quemar todo lo podrido y lo inmundo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué? Es cierto, bravo. Ay, pero el Señor nos entiende. ¿Cómo es que nos entiende? ¿Él cómo nos entiende? ¿A través de qué? De la palabra. Versículo 41, ¿qué dice?
¿Y vendrá el Hijo del Hombre a qué? ¿Y vendrá el Hijo del Hombre? ¿A qué viene? Dice, vendrá el Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Todo aquel que le haga tropezar a uno de mis chiquitos, de mis ungidos, de mis niños, ay, 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 más vale no haberme conocido, dice el Señor. Versículo 42. ¿Dónde los echan? ¿Y los echarán en dónde? En el horno de fuego. Allí será lloro y ¿qué más? ¿Y el crujir de qué? De dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Aquí, los cristianos que se describen aquí, se les llama cristianos falsificados. ¿Son cristianos falsificados? Volvamos a Juan capítulo 8. Jesús, escúchelo bien, destacó las características de los hijos del diablo. Jesús destacó la característica de los hijos del diablo. Eso no está aquí. Entonces, en la Biblia de ustedes, ¿qué dice el versículo número Juan 8:37? A ver, en la Biblia no está en la filmina porque estamos aquí en la palabra. ¿Qué dice Juan 8:33? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Primera característica. Los hijos del diablo no le dan lugar, no dan cabida, no le dan parte a la palabra de Dios. Los hijos del diablo, escúchelo bien. Ay, no, es que a mí no me gusta tal. Ay, es que no. No, Señor. El que tenga oídos, que oiga, hermano, dice la Biblia. Por eso dice, sé que soy descendiente de Abraham, lo dijo el Señor Jesucristo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Un hijo del diablo, un hijo de Satanás, un hijo del malo se conoce, escúchalo bien, porque no le gusta la palabra de Dios, porque no le da lugar a la palabra de Dios, y porque no quiere saber de quién, de Dios. En la verdad, ¿lo dice la Biblia o no? ¿Qué dice la Biblia? Que ellos no querían escuchar la verdad, y en vez de escuchar la verdad, ¿qué quiere siempre el diablo hacer? Según el versículo 37, según el versículo, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Querían qué? Matarlo. Eso es lo que quiere hacer el diablo. El diablo no quiere recibir la verdad. El diablo, en cambio, Jesucristo quiere darte vida y vida en abundancia, pero el diablo, ¿qué quiere hacer? Matarte. Ahí está escrita la palabra. Segunda característica. Hay muchas, hermanos. Confían en la carne. Confían en su capacidad humana. Confían en las riquezas que tienen en la tierra. Confían en su humanismo y confían por las buenas obras que hacen. Pero eso no es así. Todos aquellos, escúchenlo bien, los que confían en la carne, los que confían en sus riquezas, en lo que tienen aquí en la tierra, los que confían en su humanidad, los que confían que por hacer buenas obras van al reino de los cielos, eso es mentira. Esos son hijos ¿de quién? Del malo. Usted dice, uy, pero pastor, ¿dónde lo dice? En el versículo 39, le habla. ¿Qué dice el versículo 39? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, hermanos.
Yo hago una pregunta. ¿Abraham despreció a Dios? ¿Se dan cuenta? No. Abraham, cuando Dios le hablaba, hacía en contra de lo que Dios le decía. No. Abraham, cuando le dijo el Señor, sacrifica a tu único hijo, a Isaac, ¿qué hizo él? Obedeció y se fue y lo hizo. Y estos sinvergüenzas judíos estaban diciendo que el padre de ellos era Abraham, que ellos no venían de fornicación, que ellos no venían de inmundicia, y por eso no le creían. ¿A quién? Al Hijo de Dios. ¿Y qué está pasando con la iglesia de hoy? El versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Que Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Cómo le llamaron a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. ¿Estos tenían fe? Estos estaban ciegos y sordos espiritualmente. Les daba rabia cuando el Señor Jesucristo les decía y les predicaba ¿qué? La verdad. Como a muchos no les gusta cuando se les predica la verdad. Uno le dice: ¿a qué pena? Pero es que dice la Biblia que los fornicarios, y ahorita viene algo bien duro. Preparémonos, hermanos, porque es que Dios que nos habla, porque es que la iglesia no puede seguir amañada, la iglesia no puede seguir en dos aguas, en agua tibia, ¿no? La iglesia debe seguir en la voluntad y el propósito de Dios, mis hermanos. Dígame, ¿será que esa mente está dividida? Lo estoy negando. ¿Cuándo lo negamos? Cuando mentimos. ¿Cuándo lo negamos? Cuando nos ponemos soberbios. Número 3, versículos 40 y 41, que dicen: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado, ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham, ¿qué habló? La verdad. Abraham, ¿qué recibió? La verdad. ¿Y qué estaban haciendo estos judíos? Diciendo que el padre de ellos, ¿quién era? Abraham. Y el Señor le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, haríais las cosas que Abraham ¿qué? Hizo. Ay, no, es que yo soy, ay, no, es que yo me congrego en la iglesia tal, y es mi pastor es pastor, no sé. Es que es mi iglesia. ¿Mi iglesia? Cuando usted sabe que es mi iglesia, ay, pero usted yo no lo he visto que lo crucificaron y que resucitó al tercer día. Que a la gente hay que enseñarle, que la gente anda equivocada. La gente dice: no, es que es mi iglesia. Wow, y la compró con sangre. No, hermano, porque esa es la cultura del liberalismo, del libertinaje, que al Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, tal cosa. Me cubro con la sangre, cubro ese parlante con la sangre para que no se dañe. No, eso no se hace, hermanos. Dios no quiere que tú y yo andemos en caminos ¿qué? Oscuros, sino andemos a la luz de ¿qué? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Versículo número 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Empieza el Señor ahí a hablarles. Escúchalo bien, amada iglesia. Cuando usted no es claro, no interesa, sea su esposa, su esposo, sea sus hijos, mientras usted no sea claro, mientras usted no les diga, mire lo que le dice, que entremos, porque si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Cuando ve que alguien anda con las patas torcidas: lo siento mucho, mi hijo o mi hija, pero o caminamos, o si no, hay correctivos. ¿Listo? Mire lo que dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos que es Dios. Número 3, aborrecen a Cristo y tratan de matarlo. ¿Qué están haciendo ellos ahí? ¿Qué están haciendo ellos ahí?
Lo están aborreciendo. ¿Y qué están tratando con él? ¿Qué están tratando con él? A ver, ¿qué están tratando con él, hermanos? De matarlo. Aborrecen a Cristo y tratan de matarlo. Tratan de matar la verdad. ¿Cuántos de muchos altares están matando la verdad? Esconden la verdad. Cuando se esconde la verdad, ¿la están qué? ¿Y esos son hijos de quién? Porque es que así es, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aborrecen a Cristo en el versículo 40 y 41. Primero, no le dan lugar a la palabra de Dios. Segundo, confían en la carne, en las riquezas, en sus obras, en su capacidad y en sus buenas obras. Tercero, aborrecen a Cristo y tratan de matarlos. Hermano, Satanás es homicida. ¿Y sus hijos qué hacen? ¿Lo imitan o no? ¿Qué estaban haciendo los judíos con el Señor Jesucristo? ¿Qué trataban de hacer con él? Matarlo. Porque eran hijos de quién. ¿Eran hijos de quién? ¿Pero por qué no dan miedo a hablar, hermanos? Ustedes están aprendiendo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor Jesucristo estaba aquí en espíritu, o estaba así como usted y como yo. Estaba en carne. Por eso Él dijo: los evangelios, iglesia, no las cartas de Pablo, no el Antiguo Testamento. Él dijo: los evangelios. Entonces, Satanás es homicida desde el principio y sus hijos quieren imitarlo. Número 4, versículo 42. ¿Qué dice? Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios. Mira lo que hace el Señor Jesucristo, y es lo que usted y yo tenemos que confesar. ¿Biblias? Sí, para que después no se confunda Fernando, le digo solo. Gloria a Dios. Entonces dice, versículo 42 dice: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Si usted es de Dios y yo soy de Dios, como ellos decían ser, que eran de Dios, ¿cuál es el deber suyo y mío? Lean el versículo 42, miren, hermanos, ustedes, por favor, no quiero, hermanos, que se pierdan de esta enseñanza. ¿Qué dice el versículo 42, amada iglesia? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ¿me qué? Me amaría. ¿Y qué estaban tratando de hacer con Jesús ellos? ¿Se da cuenta? Claro. Escúchelo bien. Estos judíos eran, mire, tenían billete, ropa fina. Usted los veía y decía: uff, que estos hombres, con esa ropa y esa pinta, esos son de Dios. Pero de Dios en minúscula. ¿Sí? Entonces, versículo 42 dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Número 4, no aman a Cristo ni las cosas de Cristo. Número 4, en el versículo 42, ahí, un hijo del malo se conoce. ¿Cómo se conoce? No aman a Cristo ni aman las obras de nuestro Señor Jesucristo. No, las rechazan. Estos judíos creían que eran hijos de Dios cuando en realidad eran hijos del diablo. Ellos creían que eran hijos de Dios, pero realmente eran hijos de ¿quién? El diablo. El diablo. Escúchalo bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo muchas naciones ahorita en este momento? Escúchalo bien. Porque es que usted hoy va a aprender, y si hay necesidad de repetir esta enseñanza, la vamos a repetir. Porque veo a unos que no están como que por allá, y ojo con el dardo del enemigo, que te puede sacar
de la órbita. Ojo, mira lo que dice, escúchalo bien, hermanos. A veces nos sentamos en la mesa de conferencias para hablar de la paz con los hijos del diablo. ¿Qué están haciendo las naciones de ahora? Yo pregunto, escúchalo bien, yo pregunto, ¿habrá paz en el mundo? No. ¿Qué están haciendo ahorita muchos sentados hablando de qué? De la paz. De paz. ¿De paz hablan los hijos del diablo y los hijos de Dios? ¿Se dan cuenta? Y hay muchos sentados y dictando conferencias mundiales internacionales, pagando mucho dinero, diciendo que hagamos la paz. Y dicen muchos, escúchalo, no, escúchalo bien, porque también la iglesia está sentada ahorita con mucho hijo del diablo. Mucho hijo del diablo tratando de vender votos y comprar que le regalen tejas y bultos de cemento. Escúchalo bien. ¿Será que se pueden sentar los hijos del diablo con nosotros, los hijos de Dios? ¿Los llamados hijos de Dios? No. No. La Biblia, escúchalo bien. ¿Todos somos hijos de Dios, iglesia? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? No. Ese es el problema, hermanos preciosos. Escúchalo bien. La paternidad de Dios, en la Biblia habla de la paternidad de Dios, ¿que es universal? No. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Pero qué habla la mayoría de la gente? Usted le pregunta a 20 personas y ¿qué le contesta? Que sí somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué dijo Juan 1:12? Para todos los que ¿qué? Somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Escúchalo bien, mis amados hermanos. Ni la hermandad, escúchelo, usted no puede decirle al del mundo, y usted no le puede decir a un hermano, no le puede decir a una persona que se congrega en la iglesia, que usted sabe que es de pésimo testimonio, usted no lo puede llamar ¿qué? Hermano. La hermandad entre los hombres universalmente no existe, solo la hermandad entre los hijos de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Levanten la mano los que están aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. La honra y la gloria es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a ti, Señor. Hay quienes son hijos del diablo y hay quienes son hijos de Dios. Los hijos del diablo, ¿con quién se reúnen? Pero le tienden trampa ¿a quién? A los hijos de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios mediante creer y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ahí empieza a ser uno ¿qué? Hijo de Dios. Pero ese no solo confesar, sino que obedecer. Porque por sus frutos, amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo a los judíos? Le estaba diciendo el Señor Jesucristo a ellos, les decía en que sus palabras eran la verdad, y también les insistió en que ninguno de ellos podía probar que él era pecador. ¿Quién de los judíos le dijo a Jesús que él era pecador? Lo único que él dijo que era blasfemo, que blasfemaba, pero nadie pudo decirle a Jesús que era pecador. Que hoy por hoy nadie nos llega y nos acuse, nos señale a nosotros que somos mentirosos, que somos ladrones, que no pagamos, que somos esto. Ten cuidado, hermano, con todo eso. Que nadie te señale y te acuse, y menos lo del mundo. Sin palabras, hermanos.
Jesús es el Hijo de Dios, y cualquiera que crea en Jesucristo, el Señor a él le oye. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Número 5. ¿Qué dice el versículo 43? Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar ¿qué? Número 5. El hijo del malo no comprende la palabra de Dios, porque Satanás mismo le ciega el entendimiento. El hijo del malo, ¿sí? A él, mira lo que dice el versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿cierto? El hijo de Dios no entiende el lenguaje. El Satanás no entiende el lenguaje de nosotros. A él le aburre, a él le gusta, le molesta, le disgusta, le molesta. Y por eso ¿qué? Huye cuando está la presencia del poder y la unción del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque Satanás le ciega el entendimiento. Satanás no quiere que usted entienda. Satanás no quiere que usted ¿qué? Vea la luz del Evangelio. No quiere. ¿Por qué en este tiempo casi no se predica acerca de Satanás y el enemigo? Le meten terrorismo a la gente. Pero si nosotros somos hijos de Dios, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Entonces, está bajo nuestros pies, hermanos. Hay muchos que no les gusta escuchar esta verdad. No les gusta, les molesta cuando se les dice, porque usted no entiende el lenguaje mío, porque usted no entiende la palabra de Dios, porque no podéis escuchar mi palabra. No la pueden escuchar porque el enemigo les tiene la mente ¿qué? Entenebrecida. Les molesta, no les gusta. Y entonces usted ve esos super espirituales y empiezan a decir, ay, es que todos somos hermanos, todos somos hermanitos. Y empiezan a hablar de amor, de amor, de amor y de amor. ¿Pero qué dice la Biblia de eso? ¿Que es cierto? No. No, hermanos. Queda uno como entre turuleto y no es cierto, uno dice, sí, hermano, es que usted no puede decirle a todo el mundo hermano. Mi esposa una vez me dijo, papi, pero ¿cómo? Él no se merece decir hermano, me lo dijo así. ¿Sí? Entonces, hermanos preciosos, si usted se declara a favor de la verdad y quiere la verdad, la palabra de Dios, entonces Jesucristo mismo viene a traerte vida y vida en abundancia. Amén. Número 6. Sosténgase duro, amárrese bien el cinturón y en la silla. Versículo 44. Del 44, toda la iglesia, amárrese en el cinturón. Gloria a Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo recibimos tu palabra, Señor. Amén. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo, dice. ¿Qué más dice? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De la mentira. ¿Cuántas veces mentimos de una forma tan cínica por salir del paso y decimos ser cristianos? De una manera mentimos de una manera tan tremenda, que dice aquí, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo, dijo el Señor Jesucristo. Se lo dijo a quién? A los que querían matarlo, a los que no encontraban cabida en su palabra, a los que no creían la verdad. ¿Sabe qué querían? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quiere hacer el infiel? ¿Qué quiere hacer el infiel? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué quiere hacer el infiel, mis hermanos? ¿El infiel qué quiere hacer? Cada día más infiel.
padre. ¿El padre del infiel quién es? El diablo, hermanos. ¿El padre del infiel quién es? El diablo. ¿El padre del mentiroso quién es? ¿Y los deseos del padre qué? Quieren hacer. Él ha sido como homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Y no ha permanecido ¿qué? En la verdad. Satanás no permanece en la verdad. Y por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, en el nombre de Jesús. La verdad hay que conocerla, hermano, para poder ser cada día más libre. Qué rico que cuando tú vengas a la casa de Dios, al templo, llegue con gozo, con alegría, que tus expresiones sean verdaderamente de un hijo de Dios. Gloria a Dios por ese amigo. Y dice, pues dice, versículo 44, y no ha permanecido porque no hay verdad en él. ¿Qué hay en Satanás? Mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Número 6. Son mentirosos y aman la mentira más que la verdad. Un hijo del diablo, un hijo de Satanás, es mentiroso por naturaleza. Ama la mentira. El solo hecho de que tú digas por teléfono: no, dígale que me llamen 5 minutos que estoy ocupado, y no está haciendo nada. Y así se hace por teléfono. El teléfono es el que más hace caer a muchos cristianos. No, ya voy llegando. Sí, no. Voy llegando, no digan, no ha salido y que ya voy llegando. ¿Sabe qué hace un hijo del diablo? Ama, escúchalo bien, ama más la mentira que la verdad. ¿Sabe qué hace un hijo del diablo? Ama más la soberbia que el gozo. Diga conmigo, allá. La mentira es la parte central en la estrategia de Satanás. ¿Qué es la parte central? ¿Cuál es la estrategia central de Satanás? La mentira. Escúchelo bien. Mire lo que dice Juan 5.1. Dale, gracias. ¿Qué dice primera de Juan 5.1? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Y qué hacían los judíos con el Señor Jesucristo? ¿Lo amaban o lo despreciaban? Lo aborrecían. Y se decían que eran hijos de ¿quién? De Dios. Porque nuestro Padre es Dios, dijo él. Ellos dijeron no. Pero aborrecían ¿a quién? A Jesús. Lo tenían, pero lo aborrecían. Miren lo que hace Satanás cuando usted o yo le damos lugar. Miren lo que dice Génesis. ¿Dónde dice primero? ¿Qué dice? Miren lo que dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, Eva, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo nuestro Padre de los cielos? ¿Qué le dijo, mis hermanos? ¿Qué le dijo? No comerás. ¿Qué le dijo? Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero miren lo que pasa cuando usted o yo nos ponemos a oír cosas de parte del diablo. Porque cuando una persona que aborrece a Dios, que no ama a Dios, que es rebelde con sus padres, que es rebelde con su esposa, que es rebelde con su esposo, que es soberbio, que es, ojo, hermanos, es un ¿qué? Mentiroso. Y mira lo que hace Satanás con Eva. Génesis 3,
4 y 5. ¿Qué le dice? Mira lo que haces la serpiente. ¿Qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer ¿qué? ¿Y qué le dijo el Señor? Que sí, Que se moría. Miren, no morir. ¿qué le dice Satanás a los chicos? Eso no pasa nada. Su papá y su mamá no los miran. No, eso no le paren bola. Eso no hay. Mire. Eso, aquí está. Satanás diciéndole a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué? No morirás. ¿Y Dios qué le dijo? Que si comía, ¿qué pasa? ¿Es astuto? Claro. ¿Es astuto y padre de qué? De la mentira. De la mentira. Porque lo que habla, ¿verdad? No habla. Habla es que mentira. ¿Y qué dice el versículo 5? Todos, a ver, todos. ¿Qué dice? Sino que sabe serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, haciendo el bien y el mal. ¡Qué mentiroso es Satanás! Sigue enredándola, porque es que si usted se pone a prestar oído, lo va a enredar, la va a enredar hasta hacerte ¿qué? Caer. Mira lo que dice. Sino que sabe Dios. Mire lo que le mete. Cuando Dios nunca dijo eso. ¿Sabe que Dios? Que el día comáis de él, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué dice? ¿Serán abiertos qué? Vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentiroso. ¿Padre de qué? De la mentira. Mentiroso. Eso, mi hijita, cuando se te acerca ese muchacho a decirte: no, mira, ¿sabes qué? Es que tú me encantas, tú me gustas mucho, mira, es que mira, yo soy muy juicioso, yo soy buena gente, yo hago sino prácticas con Satanás, pero mira, tú me gustas, me fascinas. Ay, ¿qué te gusta hacer? Ay, no, amiga, el básquetbol. Ay, yo me derrito también por el básquetbol, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más te gusta hacer? No, yo escucho alabanzas cristianas. Yo también. ¿Y a qué iglesia vas? ¿Me das cuenta? Porque ¿qué hizo? Mira, aquí le estaba diciendo a Eva: oye, Eva, ¿sabes qué? A mí me fascina leer la Biblia. Y Eva le dijo a Satanás: oye, a mí también. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Ay, igualito, tú también. Es mentiroso. Mentiroso. Padre de la mentira. Todo el que practica el pecado